Hola, soy Ergigirlexeo y les traigo tienes SCP-4666. Comencemos con la historia. Artículo. SCP-4666 clase de objeto. Keter procedimientos especiales de contención. El tráfico web y los canales de aplicación de la ley en todo el mundo deben ser monitoreados en busca de evidencia de actividad SCP-4666 y particularmente para casos de acecho o informes de fenómenos anómalos que involucran a familias con niños pequeños. Si se sospecha que un evento o snatch esté en progreso, se enviará al grupo de trabajo de contención más cercano para intentar la contención de SCP-4666. Se aplican los protocolos estándar de primer contacto humanoide PDP/BILI. La cobertura mediática de las muertes familiares atribuidas a SCP-4666 debe suprimirse o falsificarse para que dichas muertes aparezcan como asesinatos anómalos por allanamiento de morada. Las pruebas forenses y las instancias de SCP-4666, recopiladas por agencias ajenas a la Fundación, serán confiscadas y los testigos amnestizados. Descripción. Actualmente se cree que SCP-4666 es una única entidad humanoide excepcionalmente longeva de origen desconocido. Los sobrevivientes de Snatch Events típicamente describen a SCP-4666 como un anciano muy alto, entre 2,m y 2,3m, de ascendencia europea, con una apariencia extremadamente demacrada. La entidad siempre aparece completamente desnuda, incluso cuando se observa al aire libre en un clima helado. Aunque la naturaleza y el alcance de sus propiedades anómalas siguen siendo inciertos, SCP-4666 parece capaz de viajar instantáneamente o casi instantáneamente a cualquier lugar al norte de los 40 m de latitud y posiblemente a cualquier lugar de la Tierra. La actividad de SCP-4666 ocurre exclusivamente dentro de un periodo de 12 noches consecutivas cada año, desde la noche del 21 al 22 de diciembre hasta la noche del 1 al 2 de enero. Este periodo se conoce como la fase activa de SCP-4666. Durante esta fase, en lo que se denomina eventos Snatched, SCP-4666 aparecerá en viviendas en una o varias ubicaciones al norte de los 40 m de latitud. En todos los eventos de Snatch conocidos, estas viviendas han compartido las siguientes características: ubicación rural aislada, hogar de una familia con al menos un hijo menor de 8 años, y situadas en un área con cubierta de nieve durante todo el evento. Los eventos Snatch consisten en la siguiente progresión general. Noches 1, 7. Los niños informarán haber visto SCP-4666 en las cercanías de la vivienda de su familia. Por lo general, se observará a la entidad observando la vivienda desde la distancia, como desde un campo cercano desde el borde de un bosque vecino. En algunos casos, los niños informarán que se despiertan por la noche y encuentran SCP-4666 observándolos dormir a través de una ventana. Noches 8 a 11. Los miembros de la familia, incluidos los padres, informarán sonidos de pasos provenientes del techo del ático. También se notará con frecuencia un olor extremadamente desagradable dentro de la vivienda. No se encontrará ninguna causa para estos fenómenos. Como resultado, los padres a menudo comenzarán a sospechar que su familia está siendo acosada o incluso que su vivienda podría estar embrujada. Noche 12. En el transcurso de la noche ocurrirá uno de dos escenarios. El primero, y el más común, es que SCP-4666 matará a todos los miembros de la familia excepto a un niño menor de 8 años, a quien secuestrará. SCP-4666 infligirá lesiones incapacitantes a los miembros de la familia mientras duermen. Luego los conducirá a una sola habitación de la vivienda donde procederá a matarlos, a la vista de los demás. El método de matar varía según el evento y, por lo general, estará precedido por alguna forma de tortura, que parece tener un propósito ritual. Ve registro de eventos de Snatch a continuación. En el segundo escenario, que ha ocurrido en aproximadamente el 15% de los eventos Snatch conocidos, SCP-4666 no dañará a la familia. Los miembros de la familia informarán haber escuchado pasos dentro de su vivienda durante la noche, aunque no se encontrarán signos de entrada forzada.
Por la mañana los niños descubrirán regalos a los pies de sus camas. Estos consistirán en juguetes elaborados toscamente a partir de los restos de niños humanos. Ve registro de instancias de SCP-4666. A continuación, se desconocen los criterios, si los hay, por los cuales SCP-4666 determina el resultado de un evento Weisnacht. Descubrimiento. La existencia y la actividad en curso de SCP-4666 se detectaron por primera vez en 1974 a través del programa de reconocimiento de firmas anómalas recientemente implementado por la Fundación 2, cuando se descubrió que ocurrieron varios incidentes de invasión de viviendas muy similares, que resultaron en la muerte de familias en todo el hemisferio norte durante la noche del 1 al 2 de enero. Una extensa investigación en archivos civiles y policiales en todo el mundo finalmente descubrió evidencia de probables eventos Weisnacht para casi todos los años anteriores, desde finales del siglo XVIII, promedio de 3,1 eventos conocidos por año. También se encontraron numerosos documentos históricos que parecen describir la actividad de SCP-4666 antes de este periodo, en algunos casos desde el siglo II después de Cristo en Europa y Rusia, y desde el siglo I antes de Cristo en Escandinavia. Se han descubierto huellas dactilares pertenecientes a la misma entidad humanoide en los lugares de todos los eventos Weisnacht investigados por la Fundación. Estos se han comparado con una huella dactilar parcial encontrada preservada en sangre seca en una instancia recuperada de SCP-4666, a que data de 1873. Las huellas dactilares presentan características que no se conocen en los seres humanos. Ver imagen. También se recuperaron cabellos blancos parecidos a los humanos de las ubicaciones de varios eventos Weisnacht, aunque no se pudo extraer ADN humano de otro tipo de ellos. Anexo 4666-01. El 1 de febrero de 2018, se descubrieron varias instancias de SCP-4666-A en la residencia de una familia en Omaha, Alaska, luego de la conclusión del evento Weisnacht 06-01-98. Entre estos casos estaba SCP-4666-A-0960, que consistía en una muñeca tosca de tamaño natural, hecha del cuerpo demacrado de una niña, a la que se le habían hecho las siguientes modificaciones. Un vestido hecho con varias piezas de ropa sucia y descolorida había sido cosido alrededor del cuerpo, y en varios lugares, en la piel del cuerpo. La boca había sido cosida con hilo hecho de tendones humanos, y los labios pintados de rojo con una solución que consistía principalmente en sangre humana. Las uñas de otro niño habían sido pegadas sobre las uñas del cuerpo con resina de pino. Estos habían sido pintados de rojo con la misma solución a base de sangre humana. Faltaban 3 de los dedos del cuerpo. Se había quitado todo el cuero cabelludo de la cabeza, y en su lugar se había cosido el cuero cabelludo de otro niño con cabello largo y rubio. El cabello había sido atado en 2 trenzas. Ambos ojos habían sido removidos, y 2 grandes guijarros redondos con ojos toscamente pintados habían sido colocados en las órbitas vacías. Tras el examen de la familia, se descubrió que el niño del que se había hecho la muñeca todavía estaba vivo, aunque inconsciente. Se notificó a las autoridades y la niña fue trasladada en avión al Hospital Regional Bartlett en Juneau, Alaska, donde sobrevivió durante 18 horas. Se enviaron 2 agentes de la fundación y pudieron entrevistar al sujeto. Ve registro de entrevistas a continuación. Después de la muerte del sujeto, los agentes confiscaron su cuerpo y todos los testigos fueron amnestizados según el procedimiento estándar. Las pruebas de ADN revelaron que el sujeto había sido Katerina Morozova, de 7 años, una conocida víctima de secuestro de SCP-4666 tomada de la residencia de su familia en Dubovka, Rusia el 1 de febrero de 2016. La autopsia del cuerpo del sujeto mostró que había estado severamente desnutrida durante los 2 años posteriores a su secuestro, lo que había resultado en un retraso en el crecimiento considerable. El peso era de solo 15 kilogramos, la altura de solo 90 centímetros. Tenía varias cicatrices y quemaduras en la piel, y había sufrido 2 fracturas óseas, la tibia izquierda y el cúbito izquierdo, que no se habían restablecido y se habían curado incorrectamente. Las manos estaban muy callosas. La causa de la muerte se atribuyó a una falla orgánica múltiple como resultado de una desnutrición severa y sostenida.
Más documento de acceso 4666, B, 35814, registro de entrevistas notas al pie 1. El análisis de las fotografías policiales recuperadas ha demostrado que el tamaño, la forma y la configuración de los dientes de SCP-4666 no coinciden con los de un ser humano ni con los de ningún animal conocido. 2. También conocido como ASRIP. Este programa marcó el primer uso de algoritmos por parte de la Fundación como medio para detectar fenómenos anómalos. 3. El Departamento de Lingüística está estudiando las grabaciones de esta entrevista, ya que más tarde se descubrió que el idioma hablado por el sujeto no coincidía con ningún idioma conocido, vivo o muerto. Los primeros indicios apuntan a que podría estar relacionado con el preprotogermánico. Documento de acceso 4666, B, 35814, registro de entrevistas, registro de audio 4666, 06201, fecha, 1 de febrero de 2018 hora, 23:27, AXT, 23:49, AXT ubicación, Hospital Regional de Bartlett, Juneau, Alaska. Entrevistadores: agente Anthony Kowalczyk, asistente del agente Susan Meus, sujeto, Ekaterina Morozova, SCP-4666, A-0960, mujer, 7 años. Notas: el sujeto recuperó el conocimiento durante un periodo de aproximadamente 30 minutos antes de morir, durante el cual fue entrevistada. El personal del hospital le había quitado previamente el hilo que le habían cosido en los labios, lo que le permitió hablar. A pesar de haberle administrado un goteo de morfina, el tema fue en gran parte coherente durante toda la entrevista. El sujeto no entendía inglés e inicialmente solo hablaba un idioma que los agentes Kowalczyk y Meus no conocían. Sin embargo, luego de varios minutos el sujeto comenzó a dirigirse a los agentes en ruso, el cual hablaba mal. El agente Kowalczyk, que hablaba ruso rudimentario, pudo realizar la entrevista sin necesidad de un intérprete. Comenzar registro. Agente Kowalczyk: hola, soy Anthony. ¿Cuál es tu nombre? ¿Vas a llevarme de vuelta con él? Agente Kowalczyk: no, lo prometo. Solo estoy aquí para hablar contigo. Pausa, no quiero volver. Agente Kowalczyk: no tienes que hacerlo, ahora estás a salvo, lista. Permanece en silencio. Agente Kowalczyk: ¿puede decirme qué le pasó? ¿Recuerdas la noche que vino a tu casa? Recuerdo, hirió a mamá, papá, Katja y Juliana durante mucho tiempo y estaban sangrando. Después de que dejaron de gritar, me metió en su bolsa. Agente Kowalczyk: ¿su bolso? Tenía una bolsa grande. Otros niños también estaban en la bolsa. Creo que vamos a otras casas. Escucho gente gritando fuera de la bolsa toda la noche. Cada casa puso otro niño en la bolsa. Luego, después de la noche, nos llevó. Agente Kowalczyk: ¿a dónde te llevó? Bajo tierra, palabra desconocida, profundo. Agente Kowalczyk: underground. ¿Quieres decir en un sótano? Profundo, todo tierra y lodo y hielo. Huesos por todas partes. Todo frío. No puedo dormir porque hace demasiado frío. Agente Kowalczyk: ¿había muchos otros niños contigo? Muchos niños, muchos túneles, muchos agujeros, pero no puedo verlos todos. No puedo ver la otra palabra, desconocida. Demasiado oscuro. Mi agujero está con René y Claisasa y Paul. Hacemos los juguetes juntos. Agente Kowalczyk: ¿los juguetes? Si no haces los juguetes, no comes. No dejes de hacer los juguetes, no te duermas. ¿O te lastimó? Agente Kowalczyk: ¿te lastima? ¿Cómo? ¿te golpea, o te quema o te muerde los dedos? ¿O te cocina al fuego en su habitación y te come? Se come a Felipe y Saki. Agente Kowalczyk: ¿qué hay de usted? ¿Cómo? ¿Esto le sucedió a usted? Él hizo esto. Pausa. René y Claisasa y Paul hacen esto. ¿Tienen qué? Agente Kowalczyk: ¿por qué? Me enfermo. Cuando no puedes hacer los juguetes, te conviertes en los juguetes.